toda nuestra audiencia presente. Hoy nos encontramos con Sol, a quien presentamos oficialmente como nuestra autora de trayecto. Sol, me gustaría pedirte que te presentes y nos cuentes más sobre ti, sobre qué haces, a qué te dedicas y de dónde eres. Bueno, hola, yo soy Sola Arriagada, yo soy periodista, trabajo específicamente en difusión científica, ¿ya? Entonces, mi mundo está como más ligado hacia el lado de la ciencia, de la ingeniería y la matemática. Es un tema súper duro, pero en ese proceso de difusión trabajo yo. Me gusta mucho escribir desde muy chica, entonces por eso entré al libro, perdón, al mundo de la literatura, por eso entré a periodismo y me gusta mucho la comunicación. Entonces eso es fundamental para ir armando el camino que he hecho, ya sea tanto como periodista o como escritora. Wow, sí, hay mucha vocación detrás por lo que voy escuchando. Qué genial. Bueno, ahora para saber más como sobre la historia que nos vienes presentando, te pregunto sobre, primero, si ya has publicado antes como novelas, o que no, como me hablas que eres periodista, probablemente ya has escrito muchas cosas, pero más historias, novelas como de este tipo o algún libro, si ya has publicado antes ese tipo de literatura. Sí, sí, tengo la biología Samsara, que la publiqué la primera parte con Ediciones B. La biología Samsara es un mundo completamente diferente a la novela que voy a publicar con Trayecto. Es un mundo de vampiros que se cruza con Chile y al momento de escribirlo y de leerlo, tú puedes ir recorriendo las calles que recorren los vampiros porque está la descripción. Vamos en la calle Pedro Valdivia, tomamos un café en tal lugar y entonces eso hizo que en su momento fuera un libro súper interesante para los lectores chilenos, porque en el fondo era como, oh, yo estuve ahí, o yo sé dónde vive la protagonista, ese tipo de cosas. Pero sí, esas son la biología Samsara y el libro que voy a publicar ahora con Trayecto. Wow, sí, es súper entretenido, como súper, yo sé por dónde pasó. Y ahora ya, como netamente de este libro que publicamos con Trayecto, me gustaría saber si nos puedes contar un poquito más de qué va, así como las temáticas, profundizar un poquito en ello. Ya, el libro que voy a publicar con Trayecto se llama Abrazar el caos y parte bajo la idea de la crisis climática que hay, o en el fondo yo me inspiro en eso, pero Ya. ya viéndolo hacia un futuro, por lo tanto es una distopía donde ya fue la Mm. crisis climática y quedó la embarrada en el mundo. ¿Qué es lo que viven los humanos en esa época? Y cómo se unen o trabajan en equipo dependiendo de esto, ya que es una distopía y por lo tanto hay un Claro. poder autoritario que los domina. Eh, Mi base siempre fue la crisis medioambiental. Ujú. Y en el proceso de escribirlo y hacer la estructura, la investigación, me topé con la pandemia. Ah, Entonces, qué entonces ideal. claro, entonces en el proceso también hay extractos, por ejemplo, donde uno puede decir, todo parte o toda esta crisis y la separación social parte cuando la pandemia te obliga a mantener esta distancia, todos usamos mascarilla, la relación humana ya no vuelve a ser la misma y eso Mm. es lo que afecta al futuro de estos protagonistas que se enfrentan a un mundo en el fondo que no es nada como el que conocemos y tienen que hacer como un despertar. Yo hablo de eso en la novela. Es un despertar al darse cuenta que efectivamente existe la capacidad humana de unirse, de reunirse y reencontrarse. Ah, ya, entiendo. Sí, claro, lo vimos realmente, literalmente lo vimos con el tema. Claro. Ahora, me gustaría saber también cómo fue escribir, onda, tipo, tenías una rutina, como te costó mucho, fue muy fácil, salió solito, ese tipo de cosas. El proceso de creación de Abrazar el Caos fue muy diferente al de Samsara. El de Samsara fue más bien como un estilo, voy escribiendo por inspiración. Ya. Hay proceso de investigación ahí, pero el de Abrazar el Caos es un proceso de investigación en el que creé fichas por personaje, tuve que investigar sobre temas de clima o situaciones sociales o virus, porque en el fondo como hablo también de las enfermedades, necesito tener esa información y lo fui estructurando por capítulo. Ya. Independiente de que la escritura del capítulo pudiese variar de la base que yo hice, la idea central ya estaba. Desde el principio, el desarrollo y el final ya estaban. Entonces, eh,
fue mucho, mucho, mucho más estructurado. Por lo tanto, existe menos posibilidad de tener bloqueo escritor Ya. y funcionó perfecto. Pero yo creo que la manera de escribir un libro va mucho en el tipo de inspiración que uno tenga con la historia. Entonces, claro, no podría decir que la siguiente va a tener la misma estructura que Abrazar el Caos porque va a depender de lo que esté escribiendo y de cómo yo me esté sintiendo en el momento. Pero esta necesitaba mucha investigación y dato de por medio. Ah, ya. Y sobre lo mismo hablaba de inspiración. Quiero ir como netamente a por qué decidiste escribir esta historia. ¿Qué te llevó a hacerlo? Tiene que ver con mi entorno, en el fondo, porque nosotros estamos trabajando como familia en un emprendimiento sobre medio ambiente y cómo bajar el tema de la contaminación y ser un aporte en la huella de carbono, en el fondo bajar nuestra huella de Mm, carbono. Y en ese proceso, como entendiendo que efectivamente si no hacemos nada, puede llegar este futuro distópico en el que no vamos a tener oportunidades como las que quisiéramos. Y ahí es cuando yo empiezo a crear este relato, que en el fondo es humanizar el tema al punto de que todos seamos capaces de unirnos entre nosotros y lograr un cambio real, porque en el fondo el cambio no lo logro yo sola, no lo logra la persona al lado solo, sino que lo juntamos y lo hacemos todos. mm. Ah, ya. Entonces, una forma de hacerlo más como ameno al público en general, como una forma de conectar a aquello. Claro, es conectando el tema, aterrizando el tema de la crisis climática, pero a la vez dándole este toque de distopía, también hay romance, hay mucha aventura, hartos plot twists, hay hartas Uh, cosas. Me interesa. Y sobre lo mismo, me hablas de esto que tenías como un futuro, perdón, un principio y un final ya pensados. ¿Apuntan a algo bueno, a algo malo? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a ser felices? ¿Vamos a sufrir? Como emocionalmente, ¿qué nos espera la novela? La novela, yo siento que tiene harto, harto de intenso, donde de repente pasa algo que no te esperas, que es muy fuerte. Hay una parte también que es muy fuerte, que podrías llorar. Em, Creo que provoca harta identificación con la protagonista, porque es la protagonista que tiene que superar diferentes cosas, tiene que aprender ella misma de su entorno y de cómo avanzar en eso, y no la descubres como alguien perfecta, tampoco los que la rodean, todos tienen fallas, y como que en el proceso te vas identificando porque ninguno de nosotros es perfecto. Claro. Entonces, sí, te vas a emocionar, vas a llorar en una parte, sí o sí, pero igual tiene harto de inspirador, de empoderador, ya que es una protagonista. Entonces, en el fondo, yo también trato de que en este proceso de escritura dar como un mensaje de empoderamiento femenino, en el fondo donde ella tiene que sentirse capaz de lograr lo que le toca por ella misma, no por el resto, pero trabajando con el resto. Ah, ya. Es, entiendo. Y sobre lo mismo, quiero saber, entonces, ¿esta historia apunta como a un público juvenil principalmente o igual más transversal? Yo siento que tiende a ser más juvenil, pero si hubiese alguien mayor que quisiera leerla, perfectamente le va a gustar la novela porque tiene toques muy realistas, digamos. No es algo que se aleje mucho de lo que leería un adulto. Mm. Y ahora, como me gustaría saber si tienes tú autores o libros, autoras, historias que te inspiran como en este tipo de novelas que, bueno, que ahora estás creando. ¿Tienes una inspiración? No, fíjate, yo siento que yo escribo de acuerdo a lo que me va interesando, más que inspirarme en alguien en específico. Tengo escritoras favoritas. A mí me gusta mucho María Luisa Bombal, la amo con Mm. el alma. Me gusta mucho Fran Solar, que ya es mucho más contemporánea de mí, digamos, pero eh, no siento, bueno, en el caso de Samsara sí, tengo una escritora inspiración, pero en el caso de Abrazar el Caos no siento que tenga una escritora o escritor que me inspire en específico en ese tema porque nació de manera muy orgánica. No, tampoco es del tipo de libros que yo hubiese leído, pero que sí empecé a tomar más en cuenta una vez de que yo lo escribí, digamos. Mm. Y como, sobre lo mismo me gustaría, sí, como, si yo te preguntara a ti, como, ¿cómo
haces llegar este libro a más gente que no le interesa, por ejemplo, las novelas? ¿Cómo, qué piensas que qué otras características tiene que crees que le guste a otra gente con otros Yo creo gustos? que yo creo que quizás podríamos hablar de la especie de subtexto cuando te comento que existe como un mensaje de empoderamiento que tiene que ver más por el empoderamiento femenino, de encontrar ese crecimiento en el que la mujer se da cuenta, la protagonista se da cuenta de su avance, de su crecimiento y de su propio poder. Y eso lo trato de hacer en todos los textos que escribo. Entonces, como que es parte de un sello que trato de poner a mis escritos. El otro tema también es claramente la crisis climática o cómo existen problemas sociales en este mundo que creo. Entonces, no es que te vayas a encontrar necesaria y solamente con fantasía, distopía, sino que existen hechos que tú puedes agarrar y traerlos a la realidad social de cualquier país. Entonces, yo creo que ese es el enganche principal como para lectores que no dijeron, ah, es una novela, no la voy a leer. Mm. Bueno, tiene ese tipo de enganche. En cuanto a la distopía, ¿me podrías como contar un poquito sobre eso? Como cómo es el mundo que estructuraste ahí, porque muchos conocemos, no sé, Un Mundo Feliz, 1984, como este, El Gran Orden, y sí, todos estructurados, hasta ese capítulo de Black Mirror, como, ¿cómo fue tu forma de estructurar esa distopía? Eh, bueno, esto es en el 1220, ¿ya? En el fondo se destruyen obviamente todas las fronteras, pero sí como tiene que existir un poder político, siempre tiene que existir ese lado opresor de la historia, el Ujú. mundo se divide de acuerdo a lo que queda de tierra y de espacio habitable, se divide por sectores. Y Yeah. esos sectores tiene cada uno su regidor y su regidor, por supuesto, tiene y depende del sector, es más millonario o es más normal. Y eso es lo que marca el poder de cada sector. Hay sectores más poderosos, como uno diría, no sé, pues en este, supongamos, ya, Estados Unidos hoy en día es un país poderoso. En esta novela no es ni cercano al lugar de Norteamérica, sino que está al otro lado, el sector que es poderoso. Eh, lo organicé de tal manera que también se borrara, como no hay fronteras, se borra el tema idiomático, ¿ya? Mm. Entonces, existen solo dos idiomas, ¿ya? Que son el español y el inglés, que lo saben todo el mundo. Todo el resto son lenguas muertas y solo personas muy específicas podrían saberla porque en el fondo también se cortó la capacidad de aprendizaje de historia porque si las personas tuvieran acceso a la información, al planeta bonito como era, sería demasiado deprimente poder avanzar. Y en ese proceso también se hace una manipulación emocional de las personas, ¿ya? Y eso se provoca a través de nacimientos controlados, dado que es un planeta muriendo, no Mm. puede existir un nacimiento ni una natalidad descontrolada y por lo tanto se empieza a controlar el nacimiento y en ese proceso se controlan las emociones de tal manera que al humano que sale de este mundo distópico y destruido por la crisis climática, no le afecta emocionalmente el paraje que ve. Ah, Entonces, ya. porque además tampoco se vive tanto en superficie, se vive más en subterráneo. Y existe un control bajo eso de tal manera que todos vivan más o menos en una especie de piloto automático. Mm. Me lo puedo imaginar cuando me hablas como esto de poderosos y más normales, me recuerda mucho a los distritos de los Juegos del Hambre. Siento que es como el más acercamiento más fácil. Y ya. Sí, sí, sí. Bueno, Sol, esas fueron como mis preguntas y súper emocionada de tu historia porque está demasiado interesante, de verdad. Espero poder leerla pronto y es que la gente también se interese porque está muy buena y muy pertinente a la actualidad. Así que eso fue todo por hoy y ojalá la gente se enganche porque es una historia más, ¿cómo decirlo? Potente, como emocionante, como la contabas y para todo público por lo que voy escuchando, así que no se Sí. dejen llevar por los prejuicios. Así que eso sería todo por hoy, Sol. Te dejo un espacio por si quieres despedirte de la gente y muchas gracias.
Sí, muchas gracias a todos por, a Trayecto, por este espacio, por la confianza en la publicación de la novela y a todas las personas que la lean. Yo sé que les va a gustar porque hubo harto esfuerzo, trabajo mío, del equipo de Trayecto, todos estamos unidos para que esto funcione. También soy una persona a la que le gusta mucho comunicarse con los lectores y lectoras, así que si quieren encontrarme, me encuentran en Instagram como @solarriagada_com, ahí estoy siempre disponible. Súper. Muchas gracias y que estén todos bien.